Continuamos con electrónica de potencia. El día de hoy vamos a ver lo que es la rectificadores trifásicos controlados. En este caso ya vimos los no controlados y ahora vamos a trabajar con los sistemas trifásicos controlados. Lo primero que vamos a ver es aclarar que el ángulo alfa ahora no va a arrancar desde el origen, no va a iniciar desde el origen, sino que el ángulo alfa va a estar referenciado a partir de la fase que estemos analizando sea más positiva que las otras dos fases. Entonces, a partir de ese ángulo, yo sumo alfa. Ahora alfa en 0 va a ser en este punto de acá, que a partir del origen serían 30 grados. Quiere decir que si yo tengo entonces un ángulo de 30 grados alfa en un sistema controlado, estamos hablando de un sistema que va a trabajar igualmente que un sistema no controlado, va a arrancar a partir de 30. Por lo tanto, nuestro alfa, cuando hablemos de alfa, arriba de 0 grados va a partir de 30 grados. Por ejemplo, si yo tengo un alfa de 30 grados, quiere decir que mi alfa ahora va a ir de 30 hasta 30 más, y eso me va a dar 60. O sea, que para nuestro ángulo es 30 grados, pero para el sistema desde el inicio son 60 grados. Entonces, cuando hablemos de 20 grados, quiere decir que voy a estar hablando de un ángulo de 20, 50. Pero para nuestro alfa va a ser 20. Un alfa de 10 grados va a ser 30 más 10, 40 grados y así sucesivamente. Entonces, ese es el primer término que debemos de definir. La primera primicia que debemos de definir es que nuestro alfa es a partir de 30 grados. Y a partir de ahí yo voy a contar. Si yo digo un alfa de 60, quiere decir que yo voy a sumarle 30 y mi alfa va a estar en este punto, en 90. Pero mi alfa, a partir de mi sistema controlado, es de 60, porque recurre a partir del punto de conmutación donde la fase es más positiva hasta el ángulo que yo de fase. Entonces, de aquí a aquí voy a tener 60 grados alfa. ¿Ok? Entonces, los rectificadores trifásicos, tanto el de media onda como el de onda completa, vamos a iniciarlo bajo esta primicia de que alfa no va a contar desde el origen, sino a partir de la conmutación donde se haga más positiva la fase que estemos analizando, ya sea la fase, el voltaje de fase o el voltaje de línea que estemos analizando. Miremos acá, para el caso de los rectificadores de media onda vamos a tener dos análisis. Para un ángulo de alfa menor que 30 y un análisis para un alfa mayor que 30. En este caso, para alfa menores que 30, que son desde este punto hasta este punto, yo voy a tener un análisis, de tal forma que mi disparador va a ir en cualquiera de estos segmentos, de 0 a 30 grados. Desde el origen sería desde 30 a 60, ¿no? A 60 grados. Entonces, este va a ser mi ángulo alfa. Y mis límites de integración para trabajarlo van a ser desde pi sexto hasta 5 pi sexto. Lógicamente, más el ángulo alfa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 15 grados. Este ángulo de 15 grados alfa está disparándose aquí. Lógicamente, ya sabemos que esto es 45 grados del origen. Y mi alfa, mi límite de integración va a ser de pi sexto más alfa hasta 5 pi sexto más alfa. Entonces va a ser de aquí hasta aquí. Aquí comienza el semiciclo y aquí vuelve a repetirse, ¿verdad? Entonces aquí vuelve a repetirse en este punto. Entonces voy a tener, eso van a ser de pi sexto más alfa hasta 5 pi sexto más alfa. Ahí comienza a repetirse nuevamente la señal. Entonces, a partir de ahí yo voy a analizar mi voltaje de C, que ya sabemos que esta fórmula 1 entre el período. En el caso de el período va a ser de 120 grados, o sea, 2 pi tercios. Entonces, 2 pi tercios va a ser el período que va a trabajar este ángulo de rectificación, o el rectificador va a estar trabajando cada 120 grados. Y para eso vamos a tener esta fórmula de acá, ya integrando esto que está acá, sustituyendo sus límites, evaluando los límites de integración y multiplicando por 1 sobre 2 tercios sobre 2 pi tercios, vamos a tener esto que está acá. En el caso del voltaje RMS, los mismos límites de integración, nada más que ahora vamos a elevar al cuadrado la función
Integrando eso vamos a tener esto que está acá. Perfecto. Entonces el otro caso es cuando alfa sea mayor que 30. En el caso de que alfa sea mayor que 30, observen que yo voy a tener el siguiente comportamiento. De este punto, prácticamente, el rectificador que viene terminando acá, esta fase, va a terminar de completarse. Porque recuerden que estamos con SCR y ellos van a apagarse hasta que tenga una conmutación natural. Entonces, como voy a tener una conmutación natural, él va a seguir hasta aquí y aquí voy a empezar aquí y aquí ya no voy a tener señal hasta que se dispare el SCR, hasta que yo aplique alfa. Entonces yo voy a tener desde aquí hasta el ángulo alfa. Entonces voy a tener segmentos donde yo voy a tener en cero la señal. Entonces voy a tener dos comportamientos. Observen que aquí yo caería y aquí sería pi c toma alfa, que son los 30, tomando, ¿verdad?, los límites de integración. Pi c toma alfa, en este caso alfa llegaría hasta aquí. Si fuera 60 grados el ángulo, que llegaríamos a 90. Y él terminaría hasta que haya conmutación natural. Llegaría hasta aquí. En esa conmutación natural ya se apaga el SCR y sigue esperando el alfa del otro SCR. Y va a irse disparando, va a caer en conmutación natural y va a irse disparando. Entonces, mis límites de integración van a ser desde pi c toma alfa hasta pi, que es donde cae la señal, y ahí se vuelve a repetir. Ya desde pi c toma alfa, llegamos aquí, llegamos a pi y vuelve a repetirse la señal. Entonces, mi sistema, mi límites de integración van a estar dados por eso y voy a tener esta ecuación a la hora de resolver la integral. Y lo mismo para el RMS, solamente que le vamos al cuadrado de esta señal. Y ya tenemos nuestros rectificadores trifásicos de media onda, tanto para alfa menor que 30 como para alfa mayor que 30. Y tenemos nuestras fórmulas correspondientes. Vamos a pasar a Multisim para que miremos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un rectificador trifásico de media onda con una carga R de 10 ohmios. Si nosotros queremos sacar el voltaje DC, va a ser en este caso 80.2 voltios. Solo aplicamos las fórmulas que acabamos de ver, que sería para, en este caso, déjenme ver, en este caso estamos en un ángulo arriba de 60. Si yo pongo ángulo menor que 60, ocupo las fórmulas anteriores, pero aquí estoy con un ángulo mayor que 60, entonces yo voy a tener acá que aplicar la fórmula para ángulo menor que 60. Entonces, si nosotros metemos nuestros valores para ese caso, que va a ser 0.33 por 2 coseno raíz de 3 coseno de alfa. Si metemos estos valores acá, vamos a tener prácticamente este voltaje, 80.2 voltios. O sea que para este tipo de onda voy a estar ocupando este tipo de fórmula, porque estoy en un ángulo mayor de 30 grados. Estoy en 60. Acá en 60 grados. Entonces, para ángulos mayores de 30 ocupo esta fórmula, que es el caso de este rectificador que tenemos acá. Entonces, este rectificador que tenemos acá, vamos a correrlo. Ahí está funcionando, ahí lo estamos controlando, ¿verdad?, a través de un disparador para cátodo flotante. Y ahí vamos a tener, una vez que se estabilicen, nuestras señales correctas, ¿verdad? Ok, entonces los invito a que metan la fórmula con 10 ohmios, 120 voltios de RMS. Metamos esa fórmula en el calculador y vamos a tener este voltaje que está aquí, 80.2, 81, 80.7, lo más cercano, ¿verdad?, a nuestra fórmula vamos a tener. Depende de nuestro disparador qué tan fino es, ¿verdad?, en el sistema. Perfecto, eso sería para rectificador de media onda, en este caso para ángulo mayor que 30,
podríamos aquí meter un ángulo menor que 30, pero vamos a seguir avanzando. Los invito a que hagan la simulación. Ustedes ya tienen cómo hacer sus disparadores, cómo conectarlos, lo hemos visto en los cursos, en los videos anteriores. Entonces continuemos ahora con los videos, con los ángulos de, con rectificador trifásico de onda completa. En el caso de rectificador trifásico de onda completa, vamos a tener un poco más complejo la forma de onda. Recuerden que en onda completa yo ya no veo mi voltaje de fase, sino lo que estoy viendo es un voltaje de línea. Este voltaje de línea que está aquí. Entonces, al ver este voltaje de línea, aprovecho un poco más la potencia. En el caso, vamos a tener dos casos. El caso para ángulo menor que 60 y el caso para ángulo mayor que 60. Observen que para un ángulo menor que 60 vamos a tener, si nosotros tomamos en cuenta esta señal que está aquí, esta señal que está aquí va a ser una señal que, esta es una señal coseno, si ustedes se fijan, viene aquí en 90 grados. Entonces va a ser, este sería mi función coseno, si este es 0. Entonces mi límite de integración sería desde menos pi sexto más alfa hasta pi sexto más alfa. Entonces esos van a ser mis límites de integración. Siempre va a ser 3 veces el voltaje máximo sobre pi, porque es ahora mi periodo es de pi tercio. Entonces, como mi periodo es de pi tercio, son 60 grados, aquí hay 30, y 30 hay 60. Entonces, mi periodo va a ser 60 grados, ya no 120. Recuerden que ahora tenemos 6 pulsos, ya no tengo 3 pulsos como en el anterior. Entonces, esto va a ser Vm sobre pi tercio. Esto pasaría a multiplicar, pues matemáticamente me queda 3 Vm sobre pi, desde menos pi sexto más alfa a pi sexto más alfa por el coseno del ángulo. Si lo quiero evaluar en función del seno, entonces lo que tengo que es trasladar esto 90 grados. Si esto yo le sumo 90 grados para ponerlo en función del seno, me va a quedar pi medio más menos pi sexto, o pi sexto más pi medio, y entonces voy a tener 2 pi tercio y pi tercio, si yo lo pongo en función del seno. Recuerden que el seno está prácticamente a 90 grados de diferencia del coseno. El coseno está adelantado 90 grados al seno, o el seno está retrasado 90 grados al coseno. Entonces, lo que vamos acá es a sumarle 90 grados, ¿verdad?, al seno para alcanzar al coseno. Entonces, en este caso yo voy a tener mi límite de integración, si lo hago en función del seno, desde pi tercio más alfa a 2 pi tercio más alfa, siempre con un periodo de 60 grados por el seno de x de x. Y con eso yo puedo hacer mis evaluaciones correspondientes. En el caso de voltaje de C, al evaluar cualquiera de estas dos integrales, voy a tener esta fórmula de acá, y al evaluar esta integral de acá, tendría esta fórmula de acá. Entonces, con esto nosotros vamos a tener nuestros cálculos para un rectificador de onda completa trifásico con un alfa menor que 60. Para un alfa mayor que 60, hacemos lo mismo. Ahora, si lo vemos en función del seno y trasladamos nuestro 0 grado aquí para que nuestro seno sea representado acá en función del coseno, o el coseno en función del seno, perdón, entonces aquí yo puedo establecer mis límites de integración. Aquí está mi 0, quiere decir que ahora yo inicio en pi tercio más alfa. Aquí está pi tercio, aquí estoy en 0, aquí está pi tercio sería aquí, más alfa, tendríamos acá nuestro límite de integración, y él va a conmutar hasta que llegue a pi. En este caso voy a tener yo un periodo de conmutación donde vamos a repetir la forma de onda hasta pi. Entonces mi señal va a caer acá y luego va a tener un tiempo en 0 y luego va a volver a iniciar. Entonces voy a tener acá en este caso mi señal
De entrada recuerden que está en función de mi fase de entrada. En este caso, mi voltaje de fase va a pasar por pi aquí y va a apagar el CCR y va a esperar un ciclo más para poder arrancar. Entonces voy a tener mi forma de onda desde pi tercio más alfa hasta pi. Evaluando esto, voy a tener que mi voltaje DC va a ser igual a esto, y evaluando el RMS, mi voltaje de RMS va a ser igual a esto. Ok, entonces aquí tengo mis dos parámetros, tanto para menor que 60 como para mayor que 60, depende del ángulo que yo aplique en la señal. Vamos a ver un caso para ángulo menor que 60. Vamos a irnos a Multisim y vamos a trabajar con un rectificador. En este caso podemos ocupar un sistema, ¿verdad?, que me estaba manejando los pulsos. En este caso, voy a ponerles acá este señor, ¿verdad?, que es un controlador de 6 pulsos para los ángulos de fase. Eso lo tienen ahí en Multisim y lo pueden buscar, ¿verdad? Lo pueden buscar en Multisim en las áreas de, ya les voy a decir acá, en Power Controller. En Power Controller, entonces ahí busca donde dice ángulo de 6, controlador de 6 pulsos. Y ahí tenemos otros elementos que nos van a servir más adelante. Entonces, este es un elemento que comercialmente lo venden también, ¿verdad? Hay diferentes marcas, diferentes calidades, diferentes capacidades en el mercado, controladores de 6 pulsos, y esos pueden, dependiendo de la marca y de las capacidades, pueden andar desde $300, $600, $800 y más de $1000. Lógicamente nosotros podemos diseñar nuestro controlador de pulso sin ningún problema a través de nuestros disparadores a cada uno de los SCR. Entonces acá vamos a tener este señor que está aquí, lo que va a hacer es controlar la fase y va a mandar los pulsos. 1 voltio es igual, si ustedes se van a la ayuda de él, entonces acá la ayuda de este controlador, permítanme, aquí lo tengo que traer, la ayuda de este controlador, permítanme, acá lo vamos a buscar, porque se me perdió, y entonces aquí lo vamos a tener. Según la ayuda, nuestro ángulo de fase va a estar dado, nuestro tiempo de fase va a estar dado por el ángulo que nosotros queremos entre la frecuencia por 360. Entonces aquí la frecuencia es de 60 Hz, lo que estamos ocupando. El ángulo que nosotros queremos es un ángulo de 30 o de 35, de 40. Eso me va a dar mi tiempo de fase. Entonces F es la línea de frecuencia y alfa es el parámetro. Algo importante que tienen que ver acá es que este señor va a ser, por cada voltio va a ser 1 grado. Entonces ahí vamos a tener, si pongo 45 grados, 45 voltios, esto lo va a estar desfasando. El alfa va a valer 45 y va a estar desfasando los 45 grados por cada uno de los SCR. Entonces en este caso vamos a trabajar con un ángulo de 35 grados. Recuerden que es a partir de 0, sino de donde comienza a trabajar mi voltaje de línea, y a partir de eso nosotros vamos a meter nuestros valores. Entonces, si nosotros corremos acá, vamos a tener nuestro sistema, dice que va a ser, el voltaje DC va a ser 420 y 430. Si nosotros metemos esos valores, según nuestra fórmula acá, para menor que 30, va a ser mi voltaje DC 1.35, el voltaje de o 2.34, el voltaje de fase RMS por el coseno de 35. Si metemos aquí 120 bueno, en el ejemplo lo pusimos en 220, entonces 220 por 2.34 por coseno de 35, eso me tiene que dar, en este caso, 420 voltios. En este de acá. Observen que mis puntas de prueba las puse una arriba y una abajo porque aquí estoy flotante,
Entonces esta punta de prueba la pongo con respecto a esta punta de prueba y así puedo medir el voltaje de ese de aquí. Si solo pongo la punta de prueba acá, va a ir con respecto a tierra y va a hacer otra medición. Entonces hay que poner dos puntas acá. Vámonos un poco a la parte interactiva, la parte, vamos a movernos acá y vamos a hacer un transient de la señal que ya tenemos prediseñado. Y vamos a ver, acá podemos ver perfectamente los pulsos que se están aplicando cada 60 grados. Y aquí vamos a ver el rectificador trabajando en dependencia de los pulsos que tenemos. ¿Okay? Y aquí podemos ver para 35 grados cómo va a ir aumentando, ¿verdad? Cómo va a ir rectificando este señor de 6 pulsos. Recordando que aquí estamos trabajando con totalmente controlado. Si esto fuera semi-controlado, no podría aplicar un pulso en este punto. Entonces, si es semi-controlado, mi forma de onda iría de aquí y se repetiría esta forma de onda de aquí, ¿verdad? Hasta llegar aquí. Y aquí caería y luego vendría de nuevo esta misma forma de onda. Entonces, no es lo mismo un controlador de fase totalmente controlada que una semi-controlada. ¿Okay? En este caso estamos viendo totalmente controlada. Perfecto. Entonces, vamos a tener, en resumen, los dos tipos de señal. En resumen, vamos a tener acá, para ángulos menores que 60, vamos a tener esta fórmula, y para ángulos mayor que 60 vamos a tener esta fórmula. Perfecto, entonces con esto hemos concluido los rectificadores trifásicos controlados. Les invito a consultar la bibliografía para que miren un poco los semicontrolados, pero eso es prácticamente, únicamente van a cambiar un poco los límites de integración y simplemente hay que aplicar la fórmula correspondiente. Por lo tanto, hemos concluido esta parte o esta unidad de rectificadores de media onda, de onda completa, tanto monofásicos como trifásicos, no controlados y totalmente controlados. Manos a la obra con la actividad de aprendizaje. Cualquier consulta me encuentran en el departamento o ubiquen a su docente asignado. Continuamos.